Hola, muy buenas noches. En esta residencia de estudiantes situada en la calle Pinar de Madrid pasó buena parte de su juventud Federico García Lorca. Por aquel entonces, la ya mítica residencia era un centro de intensa y brillante actividad cultural que protagonizaba el propio Lorca junto a otros muchos intelectuales y artistas de todos los campos, como por ejemplo el pintor Salvador Dalí o el cineasta Luis Buñuel. Corrían los felices años 20. La siguiente década no sería tan alegre. En el año 1936, en nuestro país, en España, estallaba una enorme herida fratricida. En ese momento, Federico García Lorca acababa de terminar su última obra de teatro, La casa de Bernarda Alba. Ya había dejado la capital, Madrid, y se había trasladado a su Granada natal. Precisamente sería allí donde a los pocos días se encontraría con sus asesinos. Nuestra contraportada de hoy está dedicada a recorrer ese viaje fatal, esos últimos días anteriores a la muerte de uno de los más grandes poetas y dramaturgos de este siglo que está a punto de acabarse, Federico García Lorca. Son los barrancos de Víznar, a pocos kilómetros de Granada. En estos parajes se encuentra la Fuente Grande, también llamada por los árabes la Fuente de las Lágrimas. En este lugar fue asesinado en agosto de 1936 Federico García Lorca. Esta piedra señala el lugar donde supuestamente cayó acribillado. No hubo ningún tipo de proceso judicial y todavía no se ha encontrado la denuncia que dio lugar a su detención y posterior fusilamiento. Fuerzas de seguridad, militares, falangistas y elementos civiles participaron en el crimen. Pero hasta hoy sus asesinos han permanecido en la sombra. Madrid es en julio de 1936, una ciudad que vive bajo una fuerte tensión política. La agitación se mezcla en la calle con rumores cada vez más insistentes sobre un posible pronunciamiento militar. Pero Madrid es también una ciudad con una intensa y brillante vida cultural en la que conviven varias generaciones de escritores. Federico García Lorca es una de sus principales figuras. Tras abandonar la residencia de estudiantes, el poeta vive con su familia en el 102 de la madrileña calle de Alcalá. El 19 de junio ha terminado de escribir la que será su última obra de teatro, La casa de Bernarda Alba, que nunca verá representada. Unos días después, hace una lectura de la obra en casa del doctor Eusebio Oliver y recaba la opinión de los amigos. Son todas muy positivas. Lo que sucede es que esas lecturas se producen en un clima políticamente muy cargado, donde tanto el personaje como sus interlocutores están bajo la tensión de un clima muy eléctrico. El 12 de julio es asesinado en Madrid el teniente Castillo, un oficial de la Guardia de Asalto de firmes convicciones republicanas. La respuesta no se hace esperar. Pocas horas después, José Calvo Sotelo, portavoz de la CEDA en el Parlamento, aparece muerto en la tapia del Cementerio del Este. Un crimen que servirá de espoleta a la sublevación militar que se preparaba. La familia García Lorca se ha trasladado ya a pasar el verano a Granada. Federico se ha quedado unos días ultimando proyectos. La obra Los sueños de mi prima Aurelia, el posible estreno de La casa de Bernarda Alba en el Teatro Español y un inminente viaje a México, donde tiene previsto reunirse con la actriz Margarita Xirgu. Pero ahora es verano en un Madrid convulso y Lorca decide reunirse con su familia. Se iba pues el día de San Federico, que es el 18 de julio, siempre habíamos celebrado muchísimo porque era también el santo de mi padre. Y nos reuníamos la familia, los amigos, un montón de gente. Y Federico pues no quería faltar a esa celebración. El 13 de julio Lorca pasa su último día en Madrid acompañado de su amigo Rafael Martínez Nadal. Comen juntos, acuden a una agencia de viajes para reservar un billete y después van a su casa de Alcalá para hacer el equipaje. Lorca entrega a Martínez Nadal su manuscrito del Público y le pide que lo destruya si le ocurre algo. Después se dirigen a la estación de Atocha, donde el poeta coge el tren y abandona Madrid para siempre. Granada es en esos momentos una ciudad con una gran conflictividad política. Las elecciones de febrero de 1936, que han dado el poder al Frente Popular en España, han sido anuladas en Granada. Las derechas habían conseguido todas las actas de diputado por la provincia. Las derechas tuvieron una enorme mayoría
porque en algunos pueblos, o bastantes pueblos, se produjeron, como se llamaban entonces, auténticos pucherazos integrales. Las derechas ganaban el 100% de los votos de los pueblos y las izquierdas, es decir, el Frente Popular, se llevaba el 0% de los votos. Esto es completamente impensable cuando se sabía que en muchos de esos pueblos existían casas del pueblo socialistas. Era completamente impresentable, ¿no? Los resultados electorales provocan una ola de disturbios. En la calle se pide la anulación de las actas. La campaña de protesta culmina con un mitin el 8 de marzo, protagonizado por Fernando de los Ríos, destacado socialista granadino y amigo de García Lorca. La marcha es reprimida con inusitada dureza. Se producen violentos incidentes. Se asaltan las sedes de los partidos de derechas y se queman algunos conventos e iglesias. El edificio del periódico Ideal también es incendiado. A raíz de estos sucesos, el jefe de la Guardia de Asalto en Granada, el capitán José María Nestares, militante falangista, es destituido por el gobierno de Madrid. Con la anulación de las elecciones ha perdido su acta de diputado Ramón Ruiz Alonso, un tipógrafo empleado del periódico Ideal que Gil Robles ha colocado en las listas electorales de la CEDA y al que llaman el obrero amaestrado. Ruiz Alonso tendrá un papel destacado en la detención y muerte de Federico García Lorca. Las elecciones se repiten en mayo del 36, esta vez con el triunfo del Frente Popular. El cuñado de Lorca, Manuel Fernández Montesinos, es elegido alcalde de Granada. El 14 de julio, Lorca se encuentra en su ciudad. El diario El Defensor de Granada, que dirige su amigo Constantino Ruiz Carnero, recoge el día 15 de julio la noticia de su llegada. Lorca se ha instalado en la casa familiar, la Huerta de San Vicente. Sí, le encantaba y habló mucho de ella. Hay muchísimas cartas que están escritas desde la huerta, se la describe a muchos amigos, habla del olor de los jazmines, de las damas de noche, las acequias que rodeaban la casa. Sí, fue un lugar importante en su vida. Los primeros días de su estancia, Lorca pasea por las calles granadinas, acude a los cafés de las tertulias y visita a su amigo y protector Manuel de Falla en su Carmen de la Antequeruela Alta. Pero también los conspiradores que preparan la sublevación militar saben que Lorca está en Granada. El poeta había provocado el rechazo de la clase alta granadina, a la que había definido poco antes en una entrevista publicada en El Sol como la peor burguesía de España. Hay contra él odio por sus ideas, por sus actitudes. Luego hay envidia contra él en algunos sectores, porque Lorca es famosísimo. Es el escritor joven más famoso del momento, que ha estado en América, el mejor embajador español de todos los tiempos, con sus triunfos en Argentina. Y esto produce envidia. La envidia nunca se declara abiertamente, se llama odio, pero la envidia mata, y mata siempre alevosamente por la noche, por la espalda. El 18 de julio empiezan a llegar a Granada los rumores de que parte del ejército se ha sublevado en África. La familia García Lorca celebra en la Huerta de San Vicente el santo del padre y del poeta. Pero las inquietantes noticias que no cesan de llegar terminan por amargar la fiesta. Hay un recuerdo físico que está guardado ahora en la Fundación García Lorca, que es la bandeja de pasteles que se sirvió, que trajeron de la pastelería de Granada para la celebración de la fiesta del 18 de julio, no por la fiesta del 18 de julio, sino por ser San Federico, que se llevó a la huerta y que hemos tenido guardado desde entonces, que nunca se devolvió a la pastelería. O sea que hubo festejo con pasteles, ¿no? Supongo yo que esa misma noche fue cuando se empezó a poner trágica la situación. El golpe militar no ha triunfado de modo generalizado, pero algunas ciudades han quedado en manos de los rebeldes. El general Queipo de Llano se ha hecho con el poder en Sevilla. Desde la Capitanía General, en el Palacio de Gaviria, Queipo llama a los gobernadores militares de las otras provincias andaluzas para ordenarles que se sumen al movimiento. El gobernador militar de Granada, general Campins, permanece en un primer momento leal al gobierno republicano. Y ya por la noche llamó un capitán de Estado Mayor, llamó a Granada, y el general Campín ya dijo: dígale usted al general Queipo de Llano que yo no hablo con traidores. Y colgó el teléfono. Y se encontró mi padre
en esa situación de que ya contaba con uno menos. Ante esta situación de vacío de poder, los sindicatos y los partidos de izquierdas piden a las autoridades que se repartan armas entre los trabajadores. Quieren formar una columna para atacar la ciudad de Córdoba, que ha caído en manos de los sediciosos. Campins y el gobernador civil se niegan. Los conspiradores, entre tanto, han tomado posiciones. El día 19 transcurre en un ambiente de máxima tensión. La guarnición de la ciudad está dividida. El día 20, grupos de falangistas y de militares toman los cuarteles y obligan al general Campins, a punta de pistola, a firmar un bando declarando el estado de guerra. Con las tropas en la calle, los sublevados ocupan la Telefónica, el ayuntamiento y el gobierno civil. El día 20 de julio del 36, cuando ya parecía que el gobierno había obligado y que era posible salir a la calle, los militares, el jefe de la guarnición, salen a la calle sin el respaldo mayoritario de todos los oficiales y son obligados a salir muchos oficiales que eran reticentes al golpe para neutralizar al gobierno civil. En el gobierno civil estaba recluido, diríamos, estaba reunido la legitimidad, que es asaltada manu militari. La ciudad va cayendo poco a poco en manos de los rebeldes. El comandante José Valdés, principal jefe de los conspiradores, se convierte en el nuevo hombre fuerte de la situación. Hijo de guardia civil, camisa vieja de falange, Valdés había recibido en la campaña de África varias heridas de guerra que le dejaron profundas secuelas. El comandante desata en Granada una durísima represión. Su centro de operaciones será el gobierno civil. Sus asesores más cercanos son Luis García Alís, jefe de la CEDA en Granada; Ramón Ruiz Alonso, el obrero amaestrado, que todavía tiene una calle en su nombre en Villaflores, Salamanca; los hermanos Jiménez de Parga y Mancebo; Julio Romero Funes, policía que se convertirá en delegado de orden público en funciones. En la ciudad, solo el barrio de Albaicín, frente a la Alhambra, resiste a los militares. Durante 2 días, sus habitantes y los militantes de izquierda que se han refugiado allí soportan el asedio del ejército. Tras la caída del Albaicín, la capital queda en manos de los militares sediciosos, de los falangistas y de grupos paramilitares que se dedican a sembrar el terror, las llamadas escuadras negras. Estas escuadras, estas camisas viejas, estos falangistas, estos paramilitares, serán los que actúen de una manera autónoma y de una manera implacable, van haciendo su trabajo porque ya han estado preparados convenientemente para realizar a la máxima perfección su trabajo, que consiste en eliminar, en ejecutar a las personas. De manera que estos elementos iban generalmente respaldados por fuerzas del orden público, lo que le daba una cierta legitimidad a la detención, pero luego eran estos grupos paramilitares los que se encargaban de ejecutar a las personas. En la huerta de San Vicente, Lorca ha vivido con enorme preocupación estos acontecimientos. Las noticias que llegan de la ciudad son profundamente inquietantes. Constantino Ruiz Carnero, amigo del poeta y director del Defensor de Granada, está en la cárcel. El periódico ha sido clausurado. Pero todos están especialmente temerosos de la suerte que pueda correr Manuel Fernández Montesinos, marido de Concha García Lorca. El alcalde ha sido detenido en el ayuntamiento y se encuentra en prisión, aunque ha podido comunicarse con la familia. Y luego ya una carta muchísimo más angustiosa, en la que me parece a mí que habla del hecho de que la noche anterior habían sacado de su celda a Santa Cruz, un ingeniero liberal que no pertenecía a ningún partido, y si no ha vuelto, y solamente gente que sale, que no vuelve, ¿no? Esto está verdaderamente angustioso. Lorca fue a la cárcel a ver a su cuñado y volvió pálido y destrozado con lo que había visto, y según ese testimonio se metió en la cama para no ver. Un hombre como él, tan sensible y tan en contacto con la muerte, siempre la obsesión suya, sabría exactamente, nada más ver lo que vio allí, sabría lo que venía encima. En la ciudad se están produciendo detenciones y fusilamientos masivos. Es la estrategia del terror puesta en práctica por Valdés y sus asesores en una ciudad que ha quedado sitiada y rodeada por fuerzas republicanas. Y así se ha venido a justificar, sin decirlo, que Granada estaba en guerra y que si estaba en guerra en Plaza Sitiera todo vale. Y uno de los argumentos que todo vale es eliminar físicamente sin ningún tipo de procedimiento.
Una parte de la población civil colabora con la represión. Enseguida se forman dos grupos de milicias, Españoles Patriotas y Defensa Armada de Granada. Las ejecuciones a gran escala se llevan a cabo en las tapias del cementerio municipal. Los fusilamientos se anuncian como represalias por los bombardeos de los republicanos y así se publica en la prensa. García Lorca se siente amenazado, pero no ve ninguna salida a su situación. Incluso alguien se lo encuentra en una calle de Granada, pues no sé exactamente qué días, pues serían los primeros días de agosto, y lo ve muy abatido, y parece que dice frases del tipo de, bueno, ¿y a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Es decir, sometido a una especie de fatalidad, ¿no? Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Una tarde de los primeros días de agosto, Lorca tiene una extraña pesadilla. Se ve rodeado de mujeres vestidas de negro con crucifijos en la mano y extraños ropajes que intentan matarlo. Inmediatamente baja al patio y le cuenta a su madre su macabro sueño con la muerte. Toda muerte en la obra de Federico García Lorca es un asesinato. Es decir, hay una relación con la muerte que es siempre trágica. El 6 de agosto, un grupo de falangistas y paramilitares llega a la huerta de San Vicente. Está mandado por el capitán Manuel Rojas, autor de la matanza de Casas Viejas. Rojas había sido encarcelado por el gobierno de la República tras los sangrientos sucesos en los que varios anarquistas fueron ejecutados a sangre fría, pero fue posteriormente amnistiado por las derechas y trasladado a Granada. Tras el levantamiento militar, es nombrado jefe de las milicias de la Falange. Y estaba yo metido en la tina y al parecer vinieron a registrar y varios de los, eran hombres uniformados desde luego, y varios de los uniformados mientras miraban debajo de las camas o donde fuese, pues habían apoyado los fusiles casi al alcance de mi mano, cosa que a mí, pues desde luego me impresionó mucho. ¿Se lo lleva? Bien. Pase por aquí. Bueno. Y ahora explico el contrato de compra. Hablemos de las cuotas mensuales. Usted se compromete a seguir comiendo un besuquito todos los meses. Sí, eso sí, lo cocina como quiera y lo acompaña con lo que le apetezca. Firme aquí y aquí. Si cuando compras algo que necesitas no te comprometes a nada, ¿por qué vas a hacerlo con tu móvil? Movistar Activa, sin cuotas, sin compromisos. Ya no tienes excusa para no tener móvil, porque Movistar Activa te lo pone muy fácil. Nuevo lápiz de labios Moisture Stay de Revlon. Lo último en tecnología. La hidratación permanece en tus labios. Incluso después de desmaquillarme. Nuevo Moisture Stay con vitamina C. Mis labios permanecen suaves. Permanecen hidratados. Incluso después de desmaquillarme. Nuevo lápiz de labios Moisture Stay de Revlon. Lo último en hidratación permanente. Genaro, coge el atún. Amparo, ¿atún claro? Claro. ¿De qué marca? ¡Calvo! ¡Claro! Está claro. El atún tiene que ser calvo. Genaro, lo tienes claro. Miles de personas ya pagan menos por sus llamadas, porque ya se han apuntado a la facturación por segundos de Retevisión, mientras que otros todavía pagan por pasos. Por eso, les sale más caro. Solo con Retevisión pagas por lo que hablas, ni un segundo más. Retevisión. Por fin hay alguien al otro lado. ¿Sí? Apúntate gratis llamando al 015. Calgonit Pastillas. El líder en limpieza de la vajilla se ha superado a sí mismo. Calgonit Pastillas doble acción ahora es Plus. Con un 30% más de fuerza en la capa azul, ablanda mejor los restos más difíciles. Y la capa blanca los elimina por completo, consiguiendo una limpieza así de brillante. Pásate al nuevo Calgonit Pastillas doble acción Plus. Limpieza superior. El padre es un tierno, pero él es un fresco y agárrate.
Nuevo queso El Ventero Fresco. Por fin el queso fresco sabe a queso. Si le echas limón, échale pulco. Descubre la pulcomanía. Querrás ponerle limón a todo. Limón o naranja sanguina, pomelo rosa, naranja. Digan lo que digan, después de varios lavados el color de tu blusa nueva quedará así. Pero hay una solución muy sencilla. Lava y tiñe Iberia en un solo lavado. Lo arregla. Con lava y tiñe en 14 colores, tus prendas como el primer día. Lava y tiñe Iberia recupera el color de tu ropa. Guía tu destino. Cada semana, en la revista Tu Suerte, te descubriré cómo influyen los astros en tu salud, tus relaciones y tu economía. Tu futuro está en tu suerte. Entre la fe y la felonía. Luis Eduardo Aute. Aire. Invisible. Una obra sin precedentes. 16 nuevas canciones en castellano y 15 en inglés. El nuevo disco de Luis Eduardo Aute. Aire. Invisible. El programa es de vuestro estilo y os voy a hacer muy famosos. ¿Alguno quiere tocar en este circo? ¿Qué pasa aquí? Es demasiado tarde para andarse con escrúpulos. Ya, pero hemos pensado que mejor cantes tú. Piensa en verde. Heineken. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when veo las cosas tal como son y me pregunto ¿por qué? Sin límites, el lunes después de Mujeres bajo la luna, en Antena 3. Cuando tengo que tomar decisiones, reflexiono. Cuando juego con los niños, disfruto. Y cuando paso por una de esas épocas en las que todo se te viene encima, ya sabes, el trabajo, la casa, cuando te sientes decaída, pues Farmatón Complex. No me preguntes por qué, pero se nota. Si estás agotada o te sientes decaída, Farmatón Complex. Se nota. Si hay épocas en que no puedo seguir mi ritmo, Farmatón Complex, se nota. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Con manchas como esta no me queda más remedio que probar con las lejías. Pero con algunas lejías me juego los tejidos o me juego los colores. Con Calia no te la jugarás nunca más. Pásate al nuevo Calia líquido. Añadido al detergente, Calia te da solo lo bueno de las lejías, porque Calia no tiene lejía. Con Calia el blanco queda blanco de verdad y los colores brillantes. No te la juegues. Contra las manchas usa Calia. Saldrás ganando. Mandado por el capitán Rojas registra a fondo la huerta de San Vicente. Corre el rumor de que Lorca tiene una radio clandestina con la que conecta con Moscú. Los falangistas y los paramilitares buscan por todas partes, incluso dentro del piano en el que suelen tocar Federico y su hermana Concha, pero no encuentran nada. Lorca sabe que lo buscan y que no tardarán en volver. El 9 de agosto se presentan en la huerta varios hombres armados que buscan al casero de la finca, un fiel amigo de los Lorca llamado Gabriel Perea. Entre los paramilitares y falangistas que participan en la redada, hay varios vecinos de Valderrubio que conocen perfectamente a Lorca. Son los Roldanes, emparentados con los Alba, en quien se ha inspirado el poeta para escribir su último drama, La casa de Bernarda Alba. Todos los presentes son conducidos al exterior y se produce una violenta escena. Van a por Gabriel, pero cuando ven que está allí Lorca, que tiene su relación con Valderrubio, hay insultos y empieza eso. Y dan con un látigo al casero, insultan a Lorca, que por lo visto salió en defensa de Gabriel. Gabriel no ha hecho nada, ¿qué hacéis? Y lo tiraron al suelo, según el testimonio de la criada Angelina Cordovilla.
y hubo una escena muy violenta en la huerta de San Vicente y amenazas. El incidente es recogido al día siguiente en el periódico Ideal. Lorca está amenazado. Las escuadras negras le han dicho que queda bajo arresto domiciliario y que no puede abandonar la casa bajo ningún concepto. Le han insultado y le han agredido. Sabe que la próxima vez lo detendrán. La situación es insostenible y la familia, reunida en torno a la mesa del salón de la huerta, decide tomar una solución. Se reunieron aquí en la sala de la casa mis abuelos y mi tío para hablar de qué hacía, decidir dónde se iba, si se volvía a Madrid o si iba a Casa de los Rosales, que fue lo que finalmente decidieron. Y salió de aquí ese 9 de agosto por la tarde y ya no se volvieron a ver. Los hermanos Rosales son dirigentes de la Falange en Granada. Antonio y José, a quien llaman Pepiniqui, son camisas viejas y han estado en el núcleo de la conspiración en la ciudad. Luis es poeta y ya ha publicado algún libro. Admira profundamente a García Lorca, con quien ha coincidido en Madrid. Luis Rosales se ofrece para conducir al poeta a la zona republicana, pero Lorca rehúsa. Creo que el temor de Federico pudo ser que si él se iba, desaparecía, pues que los fascistas cogiesen al padre y mataran al padre, que fue un peligro real. Tal vez incluso fue una amenaza que le hicieron, de modo que no se va a la otra zona. Lorca se instala en Casa de los Rosales. La familia vive en un enorme caserón de la calle Angulo en el centro de Granada. El poeta ocupa una habitación en la parte alta de la casa. Allí pasa el tiempo leyendo y tocando el viejo piano de la familia Rosales. Trabaja, aunque lo poco que le permiten las circunstancias, en un poema épico que llevaría por título Adán. La Casa de los Rosales es frecuentemente visitada por falangistas. Sabemos que cuando los Rosales llegaban por la noche con los correajes y tal, él ponía una cara de desagrado y entonces ellos se quitaban los correajes para no molestarles, para no molestarle demasiado, pues lo tenían allí como su huésped. La madrugada del 16 de agosto, el cuñado de Lorca, Manuel Fernández Montesinos, es sacado de la cárcel y fusilado en las tapias del cementerio. Esa misma tarde, un grupo dirigido por Ramón Ruiz Alonso se presenta en Casa de los Rosales para detener a García Lorca. En ese momento, ninguno de los hermanos dirigentes de Falange está en casa. Llegaron diciendo, tomaron todas las casas colindantes y desde los tejados, y dijeron que traía una orden del gobernador civil y una hacha ya. El dispositivo para detener a Federico García Lorca es considerable. Fuerzas de asalto, militares, guardias civiles y miembros de la CEDA participan en la detención. La casa es rodeada y en los tejados se apostan francotiradores. La madre y la tía de los Rosales, que son las únicas que están en la casa, se niegan a entregar a Lorca sin una orden. Ruiz Alonso va entonces en busca del hermano pequeño, Miguel Rosales, a quien dice que Lorca ha hecho más daño con sus escritos que otros con sus armas. El grupo vuelve decidido a llevarse detenido al poeta. Dicen que solo quieren interrogarle. Lorca se despide de las mujeres. Antes de salir, mira por última vez este cuadro. Un San Miguel, en aquella época estaba en Casa de los Rosales. Me acuerdo que mi abuela, que para descanse, me tiraba de la camisa, me decía, niños que pueden disparar, niños que pueden disparar. Porque a mí no había quien me levantara hasta que yo no me enterara bien de lo que pasaba allí. Y sacaron a Federico, que iba con un pantalón gris marengo, una camisa blanca, la corbata esa que usaba de pajarita no la llevaba puesta, sino que la llevaba el cuello de la camisa desabrochado y la corbata sin hacer el nudo. Las mangas de la camisa remangadas hasta aquí a medio brazo y la chaqueta también oscura que la llevaba así hasta el hombro. Lorca es conducido a pie por la calle Duquesa hasta el gobierno civil y recluido inmediatamente en un despacho. Dentro del gobierno el ambiente es sobrecogedor. Falangistas y soldados entran y salen de las habitaciones, donde otros detenidos son sometidos a interrogatorios. Lorca es recluido en una estancia con un somero mobiliario, una mesa, una silla y un cenicero. Desde la ventana puede ver las extrañas y cuidadas plantas del jardín botánico. Sus captores deciden mantenerlo aquí y no llevarlo a prisión. De lo que se trata es de que la
última pena que se le pretende aplicar, que es la pena de muerte, se ejecute lo más rápidamente posible. Yo creo que si se hubiera llevado a Lorca a la prisión provincial, el revuelo hubiera sido mayor del que ya de hecho fue, y incluso las posibilidades de ejecutarlo extrajudicialmente se hubieran complicado algo más. La familia Rosales, entre tanto, ha avisado a sus hijos José y Luis que se encuentran en el frente. Luis Rosales mantuvo durante toda su vida que acudió inmediatamente y, acompañado del falangista Cecilio Cirre, irrumpió en el gobierno civil para pedir explicaciones de lo ocurrido. Pues Luis, cuando llegó, preguntó, bueno, ¿quién es la persona que ha ido a mi casa hoy? A mis padres, ¿no? Sin ninguna autorización. Entonces Luis Alonso dijo, yo soy. Sin embargo, Luis Alonso nunca dio la cara. Se ha ido a otro mundo sin decir nada. Luis Rosales contó durante muchos años que él, en fin, entró prácticamente como una especie de elefante en la cacharrería en el gobierno civil, exigiendo, pidiendo, reclamando, instando, y cuando uno lee este documento, lo que uno deduce es eso, ¿no? Hay alguien que está absolutamente asustado, aterrado, acongojado, y que verdaderamente no se desprende del documento que se haya cometido una injusticia. Tras la detención de Lorca, los Rosales son amenazados. Luis, asesorado por compañeros falangistas, elabora un pliego de descargos en el que pone su puesto a disposición de su superior en la falange. El documento no disipará las dudas que la familia Lorca abrigará siempre sobre la actitud de los Rosales. Yo lo único que sé es que los Rosales eran falangistas y siguieron siendo falangistas, después de todo lo que pasó. Y con testimonios que hay de Luis Rosales paseándose con correajes, con uniforme, con pistolón por la facultad de la Universidad entonces Central, hoy Complutense, el año 40. Porque sé de gente que estaba estudiando entonces, ¿no? O sea que, no sé, le gustaría mucho la represión y el terror. El padre de los Rosales, para ayudar a su hijo a salir de la complicada situación en la que le había colocado la detención de Lorca, efectuó una donación al Ejército Nacional de 25.000 pesetas de la época en concepto de ayuda al esfuerzo de guerra. Los padres de Lorca, entre tanto, también han sido avisados. Rápidamente intentan ponerse en contacto con el abogado de la familia, Manuel Pérez Serrabona, que mantenía una estrecha relación con el comandante Valdés. Pero Serrabona está ilocalizable. Algunos opinan que mi padre se quitó de en medio porque no quería estar cerca, le pudiera hacer daño el tener tratos con la familia García Lorca. No, entonces mi padre no lo pudieron encontrar en su casa. Y cuando vino mi padre del viaje ese a Gibraltar, que debió de estar 4 o 5 días, yo solo supe a posteriori, nosotros no estábamos aquí, pues cuando volvió mi padre de Gibraltar ya no había tiempo de salvar a Federico García Lorca, si es que se hubiera podido salvar, ni de intentar tan siquiera salvarlo. Y supongo yo porque se temerían lo peor y que poco se podía hacer, si no era de una manera así, muy directa, con una persona que estuviese muy metida dentro de todo el tinglado del alzamiento. Lorca está solo, no tiene asistencia jurídica, no sabe de qué le acusan ni hay una denuncia clara contra él. Sus protectores, los Rosales, se encuentran en apuros por haberle hospedado en su casa. Se encuentra a merced de la maquinaria de Valdés. La primera noche Lorca la pasa aterrorizado, en la casi vacía estancia del gobierno civil, solo visitado ocasionalmente por guardias de asalto y los escoltas del gobernador. Alguno de ellos le ofrece tabaco. Al día siguiente Valdés promulga un decreto por el que se prohíbe interceder por los detenidos bajo multa de 150 pesetas. Ese mismo día Lorca recibe la visita de la criada de la familia, Angelina Cordovilla, la Colorina. Vio a Federico 2 mañanas seguidas. Desde luego, cuando una señora te está hablando, como yo te estoy hablando aquí, y te está contando cómo vio al poeta deshecho, que no quería comer, que no quería beber, que estaba allí, Angelina, ¿qué me pasará? Angelina, ¿qué me va a pasar? Es que esta mujer ha visto a Lorca.
Esa mañana José Rosales acude al gobierno civil y, según su propio relato, irrumpe violentamente en el despacho de Valdés. Tras unos momentos de tensión, el gobernador dice que no puede entregarle a Lorca. Hay sobre él graves acusaciones: espía de Moscú, rojo y homosexual. Como último recurso, José Rosales acude entonces al gobernador militar, Antonio González Espinosa, un hombre enviado a Granada por Queipo de Llano. Se cruzan varias llamadas y varios radiogramas con Sevilla. Por visto, Queipo dijo: pero está allí todavía. Dale café, mucho café. Era la frase que él utilizaba. La sinceridad en todas sus cosas que dominaba a mi padre, que le ocasionó muchos disgustos, le hubiese obligado, no hubiese dudado en decir que había mandado fusilar a García Lorca. Y cuando nunca lo dijo, ni lo escribió, es que no lo mandó, sencillamente. La noche del 18 de agosto, el comisario Julio Romero Funes da orden a los guardias de asalto que están de servicio de que recojan en la comisaría a El Galadí, a El Cabezas y a El Terrible, que pasen por el gobierno civil y se lleven a García Lorca, los suban a Biznar, recojan a los que haya para fusilar y los fusilen. El Galadí y El Cabezas son dos banderilleros anarquistas que se han enfrentado a tiros a los sublevados. Juntos emprenden su último viaje. La macabra comitiva la completan los miembros de la Escuadra Negra que han salido del gobierno civil. Es de noche todavía cuando llegan a Biznar. El coche para en la plaza del pueblo, delante del Palacio Arzobispal, convertido en cuartel de Falange, y piden que se despierte al jefe del puesto. Se trata del capitán José María Nestares, el militar destituido tras la represión de marzo en Granada. Nestares llegó a tener, creo, incluso, condecoraciones nazis, etcétera, ¿no? Es decir, era un hombre pues, muy militar, duro y puro, y formaba la mentalidad africana del ejército sublevado, ¿no? Nestares dice al jefe del grupo que cumplan la orden y pone a su disposición a varios falangistas que les sirvan de enlace y les indiquen el camino. Por una sinuosa carretera llegan al Molino, una antigua colonia de vacaciones para escolares, transformado en centro de detención durante la guerra, del que hoy solo quedan estas mínimas ruinas. Los falangistas han reforzado esa noche la guardia. Los detenidos bajan del coche y son introducidos en la colonia. Allí permanecen sentados, sin hablar, sumidos en sus pensamientos hasta el amanecer, custodiados por guardias de asalto, falangistas y paramilitares. En general eran unos guardias de asalto y estos miembros de la vil Escuadra Negra. Y no eran como los fusilamientos, el pelotón del cementerio. Había mucha brutalidad y es muy probable que torturaran a Lorca antes de terminarlo. Está amaneciendo cuando Lorca y sus circunstanciales compañeros son sacados de la colonia e introducidos de nuevo en el coche. Esta vez en unión de un maestro llamado Dioscoro Galindo. El vehículo emprende el camino hacia Fuente Grande. En una curva poco antes de llegar a la fuente, todos son bajados del coche. Les hacen caminar unos pasos y delante de unos pozos que ya estaban abiertos, son ejecutados. Aunque con él fusilaron al maestro nacional y a los dos banderilleros, no se descarta la posibilidad de que lo vejaran, de que hubiera incluso algún conato de tortura en los momentos previos a la ejecución, y que la ejecución se produjera, en fin, de la manera más indigna y más vil posible, ¿no? Por la espalda. Al día siguiente, los falangistas de vigilancia informan al capitán Nestares que en un hoyo de los barrancos de Biznar hay 6 cadáveres. Uno de ellos es el de Federico García Lorca. La noticia de la muerte del poeta se extiende rápidamente por Granada. Mi madre contaba eso, que ya estaba en la cama, acababa de tener la noticia un día o 2 días antes de la muerte de mi padre, y que entró, no recuerdo qué miembro de la familia era, y dice, ella tenía tal cara que yo inmediatamente grité, Federico. Como que traía la cara de que lo habían matado. Los propios autores del asesinato se encargaron de propagar la noticia. La muerte de Lorca y del alcalde se exhibieron como la prueba de la determinación de los sublevados y de su intención de preservar la ciudad para los nacionalistas al precio que fuese. Para ello no les importó eliminar a 2 de los principales símbolos de la ciudad.
Uno que participó fue amigo de Ruiz Alonso, Juan Luis Tres Castro, que aquel día fue por Granada jactándose de haber matado a Lorca y de haberle metido 3 balas en el culo por maricón. Si le echas limón, échale pulco. Descubre la pulcomanía. Querrás ponerle limón a todo. Limón o naranja sanguina, pomelo rosa, naranja. Paris Match, la revista con mejor imagen. Palabra. Y ahora cada semana gratis con Paris Match, la guía Salvat de una gran ciudad. Esta semana, Lisboa y la Expo 98. Esta era mi casita y era muy bonita. Yo era el vecino y me dejaba el grifo abierto. ¡Y adiós, casita! Pero como mi padre es la gente de Catalana Occidente, tenemos un seguro para la casita y nos lo arreglaba todo, todo y todo. Seguro Familia Hogar Catalana Occidente. Gente segura. Papá, ¿me lo arreglas? Piensa en verde. Heineken. Hoy es un día de esos que estoy a gusto conmigo misma y con quien me voy encontrando por el camino. Tengo ganas de decir a todos que estoy contenta de ser como soy. Y tengo la regla, pero eso no me cambia nada. Me gusta ser mujer. Con Ausonia siempre tienes la mejor protección. Ahora Seda Ultra con nuevas alas elásticas para un ajuste perfecto. Me gusta ser mujer. ¿Qué puede ocurrir cuando pierdes a la persona que más quieres y ganas 3 amigas como estas? Son las posibilidades de lo que podría ser un hombre lo que me excita. Dios mío. ¿Qué? ¿Ni siquiera sabes cómo eres desnudo? No. Bye, bye. Menuda semana, ¿verdad? Guppy Olver, Kathleen Turner, Mujeres bajo la luna. El lunes a las 9:30 en Antena 3. Tiene don. Tiene don. Don algodón para hombre. Hombres que tienen don. Luigi Bonaro habló más de la cuenta. Marco Rossini también habló más de la cuenta. Y ellos. Y él. Tranquilo, ya puedes hablar más de la cuenta porque ahora por cada 5.000 pesetas de recarga de tu tarjeta Movistar Activa te regalamos 1.000 pesetas en llamadas. Un disgusto, chica, un disgusto. ¿Por natural? No. ¿Por fresco? No. ¿Porque sí? ¿Porque te crees muy guapo? ¿Porque me quieres? No. ¿Por deporte? Entonces, ¿por qué? Venga, dímelo, ¿por qué? Solo tú sabes por qué bebes Trina. Trina, tú mismo. El 18 de agosto, el general Varela entra en Loja y deshace el cerco a Granada. Las comunicaciones telefónicas y por carretera son restablecidas. La ciudad ya no está sitiada. La noticia de la muerte de Lorca comienza a llegar a la zona republicana. Varios periódicos la recogen. Algunos apuntan la esperanza de que solo sea un rumor. Tras la muerte de sus familiares, los Lorca abandonan la huerta de San Vicente y se instalan en el centro de Granada. Durante la guerra no volvieron a ser molestados. Después, emprendieron el exilio a Estados Unidos. Yo tardo
en tener noticias de mi familia casi 2 años. Yo escribía y todas las cartas se me devolvían. Decía censurada y las recibía. Hasta que un día ya a los 2 años recibí la primera nota de mi madre. En octubre de 1936, H.G. Wells, presidente del Pen Club Internacional, pide al coronel González Espinosa, gobernador militar de Granada, información sobre el paradero de García Lorca. El militar responde diciendo que no tiene información sobre el escritor. El maestro y amigo de Lorca, Manuel de Falla, también intentó una última y desesperada gestión para salvar al poeta. En el gobierno civil le dijeron que su propia vida corría peligro. La muerte de Lorca y la represión en Granada fueron razones determinantes para que el músico emprendiese el exilio voluntario. Tras su muerte, el Tribunal de Responsabilidades Políticas ha iniciado un proceso contra Federico García Lorca. Los bienes de su familia y sus derechos de propiedad intelectual han sido embargados cautelarmente. Las obras de Lorca habían producido durante los 3 años de guerra una cantidad considerable en concepto de derechos de autor. El expediente se resolvió en el año 1941. Mi padre hace un escrito al Tribunal de Responsabilidades Políticas en el que excluye la mala prensa, pudiéramos decir, que tiene Federico García Lorca en aquel entonces, y además trata de que le devuelvan los bienes a esa familia, como así al final se le devolvieron. El 21 de abril de 1940 se registra en Granada mediante este certificado de defunción la muerte del poeta. Es un documento falso en el que se dice que falleció como consecuencias de heridas de guerra y que su cuerpo fue encontrado el día 20 de agosto de 1936 en la carretera de Víznara a Alfacar. En realidad, el cadáver de Lorca no se ha encontrado nunca. Los intentos de recuperar sus restos nunca se han llevado hasta el final. Para nosotros, Lorca, efectivamente, como ha dicho usted, es uno más de los 12.000 fusilados de esta provincia. Y humanamente para mí todos son igual de importantes. Dirigentes obreros, dirigentes campesinos, alcaldes, concejales de pueblos y de la propia ciudad, el propio alcalde de Granada, familia de cuñado del propio Federico García Lorca, el propio presidente de la Diputación. Es decir, todos son personas igual de importantes desde el plano humano. La muerte de Lorca pesó como una losa sobre el franquismo. La Falange intentó desvincularse desde el principio y presentar el asesinato como una maniobra política de la Ceda y una venganza personal de Ramón Ruiz Alonso. La Casa Civil de Franco elaboró por su cuenta una investigación cuyos resultados no se han conocido nunca. La Guardia Civil elaboró también un informe para descargar al cuerpo de cualquier relación con el crimen. El mes de marzo de 1945, la actriz Margarita Xirgu estrenó en Buenos Aires La Casa de Bernarda Alba, la obra que Lorca nunca vio sobre un escenario. Lorca es el autor dramático español más representado en el mundo y uno de los poetas más traducidos y editados. Su recuerdo y su imagen no han dejado de crecer. Yo creo que el que mejor, que se me ocurre más fácil o más inteligente o más, es la de Jorge Guillén, que usted conocerá. Decía que cuando aparecía Federico no hacía ni frío ni calor, que hacía Federico. Aunque con el reportaje que les acabamos de ofrecer esperamos haber arrojado algo de luz, es posible que nunca se sepa toda la verdad acerca de la muerte de Federico García Lorca. Sabemos sí en nombre de qué ideas fue asesinado. Lo cierto es que consiguieron acabar con su cuerpo, porque hoy, 62 años más tarde, su teatro, su poesía y sobre todo sus ideas siguen completamente vivas. Ha sido nuestra contraportada de hoy. Hasta el domingo que viene.